En el segundo día de las elecciones presidenciales en Rusia, Moscú denuncia nuevos intentos de penetrar su territorio desde Ucrania, según el Ministerio de Defensa. Las incursiones militares fueron repelidas. En tanto, Ucrania lanzó ataques sobre 3 refinerías en la región de Samara, a más de 1000 kilómetros de la frontera. Un nuevo ataque en la Franja de Gaza, en el campo de refugiados de Nuseirat, dejó alrededor de 20 personas muertas. En tanto, las 200 toneladas de ayuda humanitaria transportadas en el barco de la ONG Open Arms ya fueron descargadas, aunque aún se mantiene la incertidumbre por la distribución. Y persiste la violencia en Haití mientras se espera el nombramiento de un nuevo gobierno interino. La ONU califica de explosiva y tensa la situación en Puerto Príncipe después que nuevos episodios de violencia han surgido en la capital, controlada al 80% por bandas criminales. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiera y es un gusto acompañarlos. Vamos a empezar este bloque de noticias en Rusia, donde avanza la elección presidencial en el segundo día de los comicios. Se mantiene la tensión en medio de ataques ucranianos en territorio ruso. La región de Belgorod tuvo que cerrar algunos centros comerciales y escuelas como medida preventiva para proteger a sus ciudadanos ante los bombardeos. En tanto, continúan diversos sabotajes a las elecciones por parte de ciudadanos opositores. Veamos más en el siguiente informe. Por aire y por tierra. Coincidiendo con el segundo día de elecciones, siguen los ataques ucranianos en suelo ruso. 3 refinerías han sido atacadas con drones en la región de Samara, sin causar muertos. Belgorod se ha llevado la peor parte. Fuentes oficiales han afirmado que un ataque con misil se ha cobrado la vida de 2 personas. La inseguridad ha llevado al gobernador de la región a cerrar centros comerciales y extender el cierre de escuelas. Por la situación actual que vivimos, hemos decidido que los centros comerciales en la región de Belgorod no abrirán domingo y lunes. Sobre las escuelas, lunes y martes permanecerán cerradas. Por tierra, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado unas imágenes donde se observan, según denuncia el Kremlin, soldados ucranianos cruzando la frontera en Belgorod. En el vídeo, que no ha podido ser verificado, se observa que el supuesto sabotaje ucraniano ha sido repelido. Esta semana, milicias rusas pro-ucranianas, de las que Kiev ha querido desvincularse, han realizado acciones similares. En la primera jornada de elecciones, 3 mujeres fueron arrestadas por atacar centros de votación y urnas en señal de protesta por unas elecciones que la oposición denuncia hechas a medida para Vladimir Putin. El mandatario ha denunciado los actos de protesta en los colegios electorales y los ataques ucranianos. En un intento de irrumpir en el proceso de votación e intimidar a la gente, por lo menos en las regiones fronterizas, el régimen nazi de Kiev ha planeado y está intentando realizar acciones criminales. El viernes, Rusia lanzó un misil sobre la ciudad de Odessa, matando al menos 21 personas e hiriendo a más de 50. Volodymyr Zelensky prometió una respuesta al ataque. Continuamos hablando de Rusia, aunque ahora nos enfocamos en las elecciones presidenciales. El expresidente ruso Dmitry Medvedev tildó de traidores a los manifestantes que han intentado sabotear los comicios y dijo además que con su actuar estaban ayudando al enemigo. Desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Klas nos amplía. Segundo día de votaciones en Rusia, en las elecciones presidenciales, y no parece que la participación vaya a ser un problema para el Kremlin. A primera hora de la tarde, hora de Moscú, ya se había superado el 50% de participación y todavía queda una jornada más de votaciones. Se han vuelto a repetir incidentes aislados de vandalismo y diversas protestas. Algunas personas han derramado desinfectante sobre el interior de algunas urnas. En el Parlamento ruso ya promueven una reforma en la ley para que estos actos de protesta en centros de votación se paguen de una manera más dura, con hasta 8 años de cárcel. En las localidades cercanas a Ucrania es donde se vive con mayor tensión, puesto que la vida normal se ve interrumpida por continuas alarmas de ataque antiaéreo que ocasionan a veces retrasos en el horario que tiene la gente para votar.
El resultado de las elecciones presidenciales en curso en Rusia parece claro. Vladimir Putin volverá a gobernar 6 años más. Entre sus contendores no hay ninguna amenaza y en la oposición su principal quebradero de cabeza, Alexei Navalny, murió el mes pasado en una cárcel del Ártico ruso. Ante este panorama, ¿quién podría desafiar entonces a Vladimir Putin desde el día después de los comicios? Nos amplía Luis Muñoz. Más del 80% de aprobación para Vladimir Putin en Rusia. Y ante una victoria obvia, ¿quién puede retar en el día después al líder de las 2 últimas décadas? Sus 3 rivales electorales han apoyado legislativamente a su partido Rusia Unida e incluso la guerra en Ucrania. Las voces pacifistas han sido descalificadas para esta elección, como Boris Nadezhdin, quien había recogido las 100.000 firmas establecidas por la ley, aunque la comisión anuló cerca de 10.000, quedando fuera de la contienda. Sin embargo, alrededor de su figura podría crecer un proyecto opositor para convertirse en un sucesor de la némesis de Vladimir Putin en los últimos años, Alexei Navalny, fallecido en febrero en una cárcel del Ártico. Este había ganado popularidad por sus investigaciones de corrupción, protestas callejeras e incluso participación electoral. En la esfera de Navalny también podría surgir un nuevo liderazgo opositor. Sería desde el exilio su mujer, Yulia Navalnaya, quien muestra rasgos de proyección política y ha pedido que los rusos vayan a votar en masa al mediodía y opten por otros candidatos o anulen sus sufragios, como forma de protesta. También en el exilio está Mikhail Khodorkovsky, un magnate que a principios de los 2000 financió a políticos opositores, por lo que terminó en prisión. Al salir, se fue a Londres, desde donde lidera un movimiento de unidad opositor en el que hay figuras transversales como el ajedrecista Garry Kasparov. Sin embargo, nunca logró un acuerdo político con el movimiento de Navalny, mostrando las brechas dentro de la oposición. La lista ha sido larga en los últimos años, pero la mayoría han terminado muertos en el exilio o en prisión, en un contexto donde los rusos recelan de figuras aupadas por Occidente, tras la recuperación económica vivida con Vladimir Putin y con la creencia de que la Unión Europea y Estados Unidos no han permitido a Rusia integrarse en una Europa donde, al contrario, las figuras inspiradas por Putin crecen en sus países. Pasamos a hablar de la guerra en Gaza. En la franja, un nuevo ataque israelí ha matado al menos 2 docenas de personas. El bombardeo tuvo lugar sobre el campo de refugiados de Nuseirat y alcanzó un edificio de viviendas. Al menos 19 de los fallecidos fueron llevados al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro de la franja. Entre tanto, el barco español Open Arms ya descargó las 200 toneladas de ayuda humanitaria, mientras sigue la incertidumbre por la distribución. Terminaron de descargar el primer buque de ayuda humanitaria que llegó a Gaza desde el inicio de la guerra. Las 200 toneladas de alimento habían llegado el viernes en el buque operado por la ONG española Open Arms y en una campaña organizada por World Central Kitchen, con una importante financiación de los Emiratos Árabes Unidos. La Fuerza de Defensa de Israel confirmó su llegada publicando esta advertencia. Enfatizamos que hay amenazas a la seguridad en el área y usted es responsable de su seguridad. Debe seguir todas nuestras instrucciones. Si bien el envío marca una posible nueva ruta de ayuda desde el estado insular de Chipre, las organizaciones humanitarias advierten serios obstáculos para que llegue a los necesitados. No tienen la infraestructura que permita una forma segura, sistémica y organizada de distribuir la ayuda. Y por supuesto, por ejemplo, no tienen los camiones para transferir la ayuda para que llegue a los más vulnerables. Hasta ahora, la ayuda entró a Gaza gran parte a través de su frontera sur y muy poca ha podido viajar hacia el norte debido a la operación terrestre en curso de Israel. La comunidad internacional recurrió en mayor medida a los lanzamientos aéreos en las últimas semanas. Al igual que las rutas marítimas, no son la mejor alternativa a la entrega de ayuda por tierra, según Amnistía Internacional y un grupo de 25 ONGs. Cuando llegó por tierra, se enfrentó a problemas. Las autoridades de Gaza acusan a las fuerzas israelíes de abrir fuego contra civiles palestinos que esperaban ayuda. Israel ha dicho desde entonces que los palestinos armados son los responsables. Vamos ahora hasta India. El país anunció que sus elecciones generales de 6 semanas comenzarán el próximo 19 de abril. Más de 970 millones de personas votarán a lo largo de este periodo y se espera que los resultados se anuncien el 4 de junio. Todas las encuestas apuntan a que el actual primer ministro Narendra Modi y su partido nacionalista hindú Bharatiya Janata repetirán victoria en las votaciones.
En las elecciones de la democracia más grande del mundo, la logística y los arreglos son un enorme desafío en sí mismo. Déjennos mostrarle cuál es la magnitud del proceso que estamos haciendo para estas elecciones. Tenemos 970 millones de votantes registrados, más que los votantes combinados de unos pocos continentes juntos, América, Europa, Australia, muchos juntos, más de 1.050.000 colegios electorales. ¿Y cuántas personas llevan a cabo estas elecciones? 15 millones de funcionarios electorales y de seguridad llevan a cabo estas elecciones. Vamos ahora a Haití. Según la ONU, la situación en Puerto Príncipe sigue siendo explosiva mientras los haitianos esperan el nombramiento de las autoridades de transición tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry el pasado lunes. Pero parte de la población rechaza el intervencionismo de la comunidad internacional para estabilizar el país asolado por la violencia de las bandas criminales. Sumida en el caos y la incertidumbre, en Haití sigue la espera de un gobierno de transición. CARICOM dio hasta este sábado a las partes para llegar a un acuerdo sobre la composición del Consejo Presidencial de Transición. El primer ministro Ariel Henry anunció esta semana que renunciará al cargo cuando se nombren las nuevas autoridades después de una reunión de la CARICOM con representantes haitianos de las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Mientras en las calles de Puerto Príncipe crece la impaciencia y algunos habitantes rechazan que países extranjeros impongan nuevos dirigentes. Este es nuestro país y los extranjeros no tienen que meterse en nuestros asuntos. Es nuestro país y las responsabilidades de unirnos y ponerlo en orden es nuestro. Los blancos no deben meterse en nuestros asuntos. En lugar de mejorar la situación, la empeoran. Podría haber sido patriótico. Si los líderes realmente se hubiesen unido para manejar el país, entonces te diría que los extranjeros tienen prácticamente imposible controlar nuestros asuntos. Pero la realidad es que los políticos no se han unido para controlar el país. La gente pobre sufre y los extranjeros acabarán tomando el control. Mientras tanto, el proyecto de una misión internacional encabezada por Kenia con 1.000 policías queda en duda después de varias idas y vueltas. Luego de anunciar que suspendía la misión, el gobierno de Kenia puso nuevas condiciones, entre ellas una misión previa de reconocimiento una vez que se ha nombrado el gobierno de transición. Entre tanto, se extendió el toque de queda en las calles de Puerto Príncipe, donde las bandas criminales siguen disputándose el control de la capital. Volvemos a cambiar de tema. La serie de eventos desafortunados para Boeing continúa en su modelo 737-800. En una reciente inspección posterior a un vuelo, técnicos de United Airlines detectaron la falta de un panel en uno de sus aviones que aterrizó en el sur de Oregon el viernes. Veamos. Otro escándalo sacude a Boeing. En este caso, el protagonista es el modelo 737. El vuelo 433 de United, que transportaba 139 pasajeros y 6 tripulantes, viajó sin inconvenientes desde San Francisco a Oregon el viernes, pero después de aterrizar durante una inspección de rutina antes del próximo vuelo, se detectó la falta de una pieza en el fuselaje del avión, lo que provocó una nueva investigación por parte de la Administración Federal de Aviación. El panel faltante estaba ubicado en la parte inferior de la aeronave, donde el ala se une con el fuselaje, al lado del tren de aterrizaje. La revisión se realizó en la pista y el aeródromo. La pieza faltante no fue encontrada. Según el Ente Federal de Aviación, este avión forma parte de la serie anterior al modelo MAX y tiene 25 años. A comienzos de esta semana, otro incidente puso a Boeing en el escenario, y es que un avión que volaba de Sydney a Auckland cayó en picada en el aire, hiriendo a 50 personas. Boeing se enfrenta a grandes presiones sobre el control de calidad en su proceso de producción, después de que una puerta de emergencia explotara en un avión 737 MAX 9 en enero. La Administración Federal de Aviación hizo 89 auditorías del procedimiento de fabricación de Boeing durante 6 semanas y detectaron que el fabricante incumplió 33 de ellos. Boeing, por su parte, respondió apuntando a los empleados y prometió cambios, al tiempo que dijo que trabajaría con aquellos que violaran las reglas de producción de la empresa para asegurarse de que entendieran las instrucciones con claridad. Y mientras la justicia llama a los usuarios a denunciar irregularidades, en los últimos días se conoció la muerte de John Barnett, un ex empleado de Boeing que iba a testificar contra el fabricante, que fue encontrado sin vida con una herida de bala. Los investigadores abrieron una causa por presunto suicidio, aunque los abogados de Barnett dudan de esta hipótesis. Y cerramos con unas peculiares imágenes de una siesta masiva que les traemos desde Ciudad de México. Tuvo lugar este viernes bajo la sombra del Monumento a la Revolución con motivo del Día Mundial del Sueño. Fue en total 1 hora de descanso junto con una sesión de meditación
y ejercicios de respiración, como estamos viendo ahora en las imágenes. El gobierno de la capital mexicana buscaba con esta iniciativa crear conciencia sobre la importancia de dormir lo suficiente. Cerramos con estas imágenes este bloque de noticias. Continúa en France 24, ya regresamos.